aplicación, y yo coloco, pues, ¿no? Este tiene, y al final me da un 3, ¿no? Es una clasificación 3 o una clasificación 2, ¿no? Entonces, ya, muy bien. Y ahora, ¿qué le decimos al paciente? Señor, usted tiene una clasificación 2. Entonces, Renato me va a explicar, pues, qué riesgos tiene al decirle que este paciente tiene un riesgo quirúrgico, un riesgo de Goldman, en escala de Goldman tipo 2. Doctor, sí, ah, Ujú. el paciente tiene riesgo de presentar un evento cardíaco mayor como infarto de miocardio, paro cardíaco, no fatal, falla cardíaca o arritmias cardíacas sin novo. Bueno, eran los en riesgo. Y si fuera 3, Tengo entendido de que es en porcentaje, doctor. O sea, puede presentar cualquiera de estos eventos, pero el porcentaje es lo que varía. O sea, la probabilidad de presentarlo. O sea, exacto. tiene un Ya, 7% de probabilidad de presentar uno de esos eventos. exacto. Todos pueden desarrollar una complicación, ¿no? Una complicación cardiovascular, solo que pues aumenta el porcentaje, ¿no? Entonces, cuando ustedes se encuentren pues programando, evaluando un paciente y vean pues, ¿no? Clasificación riesgo quirúrgico en escala de Goldman, clasificación 2 le ponen, ¿no? O algunos médicos pues que hacen esta evaluación, esto lo realiza, puede realizarlo un médico internista, un médico emergenciólogo o un médico, un cardiólogo, ¿no? Médico especialidad de cardiología. Entonces, cuando ustedes revisen y van a ver, ¿no? Clasificación 1, clasificación 2, clasificación 3, clasificación 4. Lo más frecuente es que encontremos clasificaciones 2 o 2, 3, ¿no? Como nos han puesto en el caso clínico. Cirujano, no sé, el médico internista o el eh, cardiovascular no define, ¿no? No, es un 2 o es un 3, a mí me parece un 3, ¿no? Por el ojímetro. Entonces yo por eso les digo, es importante usar, o si es que no tenemos pues la facilidad, aunque ustedes cuando se dediquen o se especialicen en una rama, van a ser tan repetitivo las situaciones que ustedes que van a realizar, como por decir, realizar un riesgo quirúrgico, que ustedes ya se lo tienen en la mente grabada, pues, ¿no? Presenta un ingurgitación yugular, un tercer ruido, va a ser una cirugía mayor, es una cirugía de urgencia, tiene enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces ustedes ya recuerdan inmediatamente, pum, 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 clasifican, este paciente es una clasificación 2, es una clasificación 3, pero algunos pues no, va al ojímetro, tiene enfermedad renal, es hepatópata, hipoalbumineic, tiene hipoalbuminemia, entonces este paciente pues tiene un mal pronóstico, no me arriesgo en colocarle 2 porque podría ser de que se complique, mejor le coloco 3, o para evitar y confundir al público le pongo riesgo quirúrgico 2, 3, y es lo que pasa pues acá, ¿no? Y uno cómo interpreta, como que sí, como que no. No tiene mucho riesgo para hacer un evento cardiovascular, un paro en sala, hacer una complicación, un infarto, o sí tienen. Entonces, nos ponemos a pensar, pero en realidad lo que debía haber definido ahí el médico, pues es colocar, ¿no? Un riesgo quirúrgico en la clasificación Goldman, clase 3 probablemente. O como han sacado acá sus compañeros, una clasificación clase 2. ¿Ya? Muy bien, entonces cuando ustedes, pues al final, ustedes van a enfrentarse al paciente y a los familiares del paciente, ¿no? Entonces ustedes tienen todo ese conocimiento técnico que están teniendo ahora, tienen que canalizarlo para explicarle al paciente y hacerle ver, pues, ¿no? Que probablemente en sala, dentro del procedimiento quirúrgico, pueda tener un infarto de miocardio, puede tener un paro cardiorrespiratorio, puede presentar arritmias durante el procedimiento y esto pues desencadena un paro cardiorrespiratorio. Entonces, un porcentaje, señora, tiene un 8%, tiene un 1%, un 8, un 17, un 34, 38% de realizar un evento dentro de sala de operaciones. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. ¿Se cortó, creo? Sí, La ya imagen. no estás Ahí proyectando. proyecto, doctor. Sí, sí, Ujú. disculpe.
Doctor, ¿ahora se me escucha? Sí, Bien, en cuanto a la clasificación ASA de la American Society of Anesthesiology, sí, sí, sí. ah, bien, el paciente, en un inicio, cuando si lo analizamos superficialmente, vemos que es un paciente que no está grave, está estable, o sea, tiene una enfermedad renal crónica, tengo entendido, una enfermedad y es una cirrosis hepática, no clasifican el child, más el paciente no está descompensado, simplemente tiene una patología crónica. Si lo vemos así a simple vista, sería un ASA 2, ¿no? Pero si analizamos cuidadosamente, vemos que la paciente tiene una talla de 1,47 y un peso de 90 kilogramos, teniendo un índice de masa corporal de 41, por lo que estaría por encima de lo que es lo normal, ¿no? La normalidad. Entonces, no sería una obesidad grado 1. Acá pongo en los ejemplos que da la ASA, la obesidad grado 1 sería entre 30 y 40, ¿no? Pero nuestro paciente está en 41. Entonces estaría un ASA 3 de obesidad mórbida ya. Eso es lo que se podría rescatar, ¿no? Dentro de la clasificación ASA, que nos puede confundir un poco verlo hacia simple vista, pero si analizamos más profundo, se puede encontrar que es un ASA 3 este paciente. claro, ¿no? Ahí, bueno, la enfermedad renal, no veo dónde lo pone. Ah, acá sí, ¿no? Acá está, hasta etapa 4, ¿no? Si nuestra paciente, ella tiene una nefropatía, ¿no? Es nefrópata, pero que no necesita hemodiálisis, ¿no? Cuando un paciente necesita hemodiálisis, ¿en qué estadio está, Renato? O bueno, cualquiera de la sala, del grupo. Doctor, estaría en estadio 4. No, ya cuando necesita el paciente diálisis está en estadio 5. Así. Hasta estadio 4 no necesita diálisis. El paciente en estadio 5 ya es el paciente que está en falla renal y que necesita hemodiálisis. Entonces a ese, no sé si por acá lo ven, a ver, no sé si acá lo consideran. Cáncer, enfermedades diabetes, No, debe estar más ¿no? abajo porque yo solo copié Más una parte abajo, de la tabla. claro. Sí. Entonces, miren, ve acá, hasta estadio 4, que este paciente aún no necesita diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, lo clasifican como 2. Pero si ya el paciente es un nefrópata que necesita diálisis, ya es un paciente estadio 3. Por ese lado, nuestro paciente todavía seguiría siendo 2, ¿no? Por la hepatopatía, ¿no? Como bien hace mención Renato, de que no, la clasificación Child no está dada, ¿no? Pero ustedes si se dan cuenta, nos menciona, ¿no? Paciente hipoalbuminémico, ¿no? El TPT creo que está compensado, ¿no? No recuerdo bien. Ustedes que han revisado el caso. ¿Y cómo se encuentra el TPT, muchachos? Los factores de coagulación, ¿no? Está compensado, doctor. Está compensado. Las plaquetas También. También. también, ¿no? Están dentro del rango normal, ¿no? 150 a 400.000. ¿Está lúcida nuestra paciente? Sí, doctor. Sí. Sí, ¿no? Aparentemente está lúcida, ¿no? Entonces, podría ser, pues, si nosotros usamos también nuestros scores del chat, podría estar en una escala 1 todavía, ¿no? No está Sheila. descompensada, Sheila, ¿no? No está descompensada nuestra paciente. Entonces, no podríamos colocarla todavía en ASA 3 por ese lado, ¿no? Pero como hace mención acá su compañero, por la obesidad mórbida, sí, pues, se clasifica en ASA 3 a este paciente. Listo, muy bien. Siguiente. ¿Quién presenta, muchachos? Continúa Renato. No, doctor. Continúo yo, doctor Muñoz. Ya. Un ratito lo voy a, sino que otra vez parece que se cortó la presentación. Sí, 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 sí.
Doctor, ¿se puede visualizar? Disculpe. No, todavía no observo ninguna presentación. Ya, a ver, creo que está, no sé cómo. No se puede, creo. Mm, ok, creo que sí. Se puede para garantizar el abastecimiento de alimentos, combustible, y productos Ahora sí, doctor. Tampoco, bueno, no sé si yo tengo problemas. Los demás chicos, por favor, confirmen. Yo no puedo observar. No, claro, no se observa todavía. Ya, doctor, un ratito, creo que es problema de mi computadora. Ahora un ratito, por favor, si no es molestia. Ahora sí se puede visualizar, doctor. Disculpe. Sí, ahora sí. Sí. Listo. Ok. Bueno, la tercera pregunta corresponde relacionado a que este paciente, a qué escala de Mallampati se encuentra, ¿no? Hay que recordar que lo que es la escala, este tipo de escala, trata de visualizar más que todo las estructuras a nivel de la cavidad oral. Principalmente desea las estructuras a nivel faríngeo, los paladares, la lengua. Entonces, esto se hace en una posición sentada y hay que tener en cuenta que hay que tener la boca completamente abierta. Para ello, lo clasifican, mejor dicho, en 4 grados, que viene a ser el grado clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, de los cuales la clase 3 y la clase 4 vienen a ser los que son considerados como intubación difícil. Ahora, dentro de la clase 1, como podemos visualizar en la imagen, en la parte superior izquierda, en este caso sí se va a poder observar lo que es el paladar blando, también la úvula y a nivel de las amígdalas, principalmente. En la clase 2, la diferencia está en que en esta se va a visualizar lo que es el paladar blando y la úvula, pero hay una cierta, es decir, no se va a visualizar lo que son los pilares amigdalianos. Y en la clase 3, en este caso, lo que va quitando o no considera es que lo que va a considerar solamente es la parte del paladar blando y la base de la úvula. Y bueno, en lo que respecta a la parte de la clase 4, que es la imposibilidad básicamente porque no se va a visualizar completamente lo que es el paladar blando y conjuntamente con los otros tipos de estructuras ya mencionadas, que viene a ser lo que es la úvula y los pilares amigdalianos. Con respecto a lo que menciona, a ver, en esta parte, disculpen, acá lo vamos a poder visualizar mejor. En este caso acá se encuentra la úvula, las amígdalas, a nivel de el paladar blando. Como menciona en nuestro caso, en el caso presentado, indica que solamente se nota la presencia de la base de la úvula. Entonces, esto da a entender de que según esta escala se encontraría en la de tipo 3. Como mencioné, básicamente que se puede observar el paladar blando y la base de la úvula, porque nos da indicación de que se trata más que todo de que esa es la que se está mostrando. Por eso, eso da a entender de que sí se trata de una dificultad a la hora de poder intubarlo. Como cabe resaltar que no es una de las escalas, no es la única de las escalas que se puede utilizar para requerir relacionado a la intubación difícil. Existen otros criterios también relacionados a lo que es la medición a nivel, ¿no?, de la parte orofaringia o la parte del mentón conjuntamente con una distancia a nivel de la clavícula. Pero en esta parte, según la escala, para hacer más un cintas del tipo clase 3. Eso sería con respecto a la pregunta, doctor. Ya, ok, sí, está bien la interpretación. Es la escala más sencilla, más básica que nosotros usamos, pues, ¿no? Porque ya cuando estamos haciendo directamente la laringoscopía,
al colocar el laringoscopio podemos usar otra escala, ¿no? Que es el de Corman-Leján, ¿no? O vemos directamente a la glotis, ¿no? Y vemos o hacemos la clasificación observando ya si se puede o no se puede o visualizar la glotis, ¿no? Entonces, nosotros lo usamos como un indicador ya más directo, ¿no? El Mayampati, como es cierto, su compañera hizo mención, va de 1 al 4. El 1 supuestamente pues es una intubación muy sencilla, ¿no? La clasificación 4 es un paciente con una intubación pues probablemente dificultosa, ¿no? El 2, el 3, clasificación 2, 3 nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Puede ser que sea muy difícil intubar, cualquiera, ya sea el 2 o el 3, o sea una intubación muy sencilla, ¿no? Entonces, lo cierto es que los extremos sí son fidedignos, ¿no? El 1, intubación sencilla, la clasificación 4 probablemente es una intubación muy difícil, pero el 2 y el 3 podrían comportarse como una clasificación 1 o podrían comportarse como una clasificación 4, ¿ya? Siguiente, continuamos. Ok, doctor, sí, ahorita vamos a continuar. Una consulta Dime. relacionado a la parte de lo que son bueno, ¿no? De la dificultad, ¿no? También había entendido de que existen otros parámetros y básicamente todos se diferencian por la sensibilidad y la especificidad, ¿verdad? De Exacto. cada uno. Entonces, o sea, dentro de estos, según hay unos estudios recientes que de todos, el de Mayampati dice que tiene mayor, se podría decir, tanto sensibilidad como especificidad. Sin embargo, en otro, que es hace un año anterior, dice todo lo contrario y da a entender de que existe otro tipo de, o sea, para poder evaluar. Entonces, ¿en cuál me baso? Porque hay criterios en el caso clínico que indican que no se trata de una intubación difícil, pero según esta escala de Mayampati, sí. Entonces, Claro. eso es lo que quería. En realidad, muchachos, el manejo de la vía aérea, y probablemente ustedes han tenido un seminario, o si no lo han tenido, lo van a tener. Sí han hecho el seminario, ¿no? Vía aérea difícil. Por ahí, Sí, sí, confírmenme. doctor. Sí, sí, hubo un Claro, seminario. claro. Entonces, ¿a qué consenso llegaron allí? De acuerdo a las revisiones que han realizado el expositor, lo que hizo, ¿no? ¿Cuál fue el consenso ahí, muchachos? ¿Se hacía una evaluación previa de la vía aérea difícil o no se hacía? Entonces, existen múltiples parámetros, ¿no? Ver la distancia tiromentoniana, la apertura oral, la distancia interincisivos, eh, el tamaño eh, eh, de la mandíbula inferior, eh, el test de la mordida, no sé si por ahí también han revisado, eh, hacen de una sumatoria de varias escalas, ¿no? Así como hemos visto la escala de Goldman, que hace una cierta cantidad de puntajes y de acuerdo a ese puntaje hace una clasificación, pero con respecto a la vía aérea, muchos de estos no han funcionado o no han servido para realizar un score, ¿no? Y en definitiva, llegar a la conclusión de que efectivamente, pues este sí es un paciente con vía aérea difícil o no es un paciente con vía aérea difícil, ¿no? Lo cierto es sí que el Mayampati, junto con el Corman que les hacía mención, son los dos, digamos, las dos escalas que no han perdido, digamos, su validez, ¿no? En el uso, en la evaluación de la vía aérea difícil. Sobre todo aún más el Corman, ¿no? Porque ya esta viene a ser una visualización directa de la glotis, ¿no? Donde nosotros vamos a producir la intubación, ¿no? Probablemente también ustedes en la clase de vía aérea difícil hayan mencionado intubación difícil y ventilación difícil, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Ventilación e intubación. Pero para nosotros poder decir vía aérea difícil, tenemos que conjugar
tanto lo uno o lo otro, ¿no? Una vía aérea difícil es un paciente que no se ventila o no se puede intubar, ¿no? Entonces, si es que tenemos una de estas, estamos frente a una vía aérea difícil. Y también estos parámetros que usamos nos indican, pues, si el paciente vamos a tener una dificultad en la intubación como en la ventilación, tanto también el Corman como el Mallampati, ¿no? Y las demás escalas que también probablemente ustedes hayan encontrado, ¿no? Como les decía, distancia tiromentoniana, apertura oral, la circunferencia del cuello, la hiperextensión de la columna cervical, el tamaño de la mandíbula, eh, el tamaño de los incisivos y el test de la mordida, ¿no? Que probablemente también ustedes hayan leído. Y por ahí, por decir, un estudio hizo mención de que el test de la mordida, si ustedes pueden, creo que estoy con la cámara apagada, si ustedes pueden hacer los incisivos, los incisivos inferiores muerdan al labio superior, ustedes pueden considerarse que tienen una vía aérea accesible, ¿no? Y hay estudios que realizaron pues esta evaluación y consideran que ese es el mejor test, ¿no? Para evaluar la vía aérea difícil. Entonces, de repente ustedes ya pueden hacerse su test de la mordida con los incisivos inferiores sobre los labios superiores, ¿no? Si ustedes pueden morder sus labios superiores, considérense una vía aérea accesible y que probablemente en un momento cuando ustedes requieran una cirugía o una intervención no van a tener dificultades o el personal que los va a atender a ustedes no va a tener dificultades para realizar una intubación en ustedes, ¿no? Ahora, consideramos que si no podemos intubar al paciente, y bueno, no podemos ventilar a un paciente, pues va a estar el paciente sin oxígeno, ¿no? Por un tiempo dado, ¿no? Si pasamos los 3, 5 minutos, probablemente estemos generando hipoxia cerebral, ¿no? Y al generar hipoxia cerebral, pues el paciente está en un estado vegetativo, ¿no? Si previamente, pues, no ha realizado un paro cardiorrespiratorio el paciente. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien, continuamos. Doctor, ¿se puede ver la pantalla? A ver, sí, ahora sí se ve. Ok, bueno, la cuarta pregunta era acerca si la paciente presentaba o no una ventilación aérea difícil, ¿no? Y pues recordar, ¿no? Que todo paciente que es sometido a una cirugía no tiene la posibilidad de presentar un problema en el control de la vía aérea durante este procedimiento. Y para ello nosotros tenemos diferentes factores de riesgo, como es el test de Mallampati, ¿no? Sobre todo en una escala 3 o 4, es donde se va a presentar mayor dificultad. También una obesidad más del 20% del peso ideal. El hecho de haber tenido una historia de intubación difícil previa. También algo importante, ¿no? La apertura bucal menor de los 3 centímetros, que en este caso no es así porque la paciente presentó más bien una apertura mayor de 3 centímetros. Y una distancia tiromentoniana menor de 6, ¿no? Equivalente a 3 trasveces de dedos, ¿no? Y en este caso, en esta paciente, fue entre 6 y 6.5, es decir, estaba en el rango. Ahora también una distancia esternomentoniana menor de 12 centímetros. Otro factor de riesgo es la flexión cervical menor de 80 grados. Y en lo que es el test de la mordida también, ¿no? Como mencionó doctor, era la capacidad de morder el labio superior con los incisivos inferiores, ¿no? Ahora, para evaluar también es importante tener en cuenta lo que es la escala de Comark-Lehan, ¿no? Que básicamente esta escala se va a basar en lo que es la evaluación de Mallampati, ¿no? Que es la evaluación real cuando el paciente mantiene la boca abierta y saca la lengua al introducir, ¿no? Lo que es el laringoscopio. Y dentro de esta escala van a haber 4 grados, ¿no? 4 grados. El primer grado, lo que se va a ver son las cuerdas vocales que van a estar visibles en su totalidad y va a presentar una intubación pues bastante fácil, ¿no? En el grado 2 van a haber cuerdas vocales visibles de forma parcial y el grado va a ser con cierto grado de dificultad. En el grado 3 solo se observa la epiglotis
va a haber una intubación bastante difícil, pero es posible todavía, y en el grado 4 no se ve lo que es la epiglotis, ¿no? Entonces va a haber una intubación posible, pero con técnicas especiales, ¿no? Y bueno, en el caso de este paciente está clasificada en un COMARC tipo 2, en la cual sí se ven las cuerdas vocales parcialmente y se va a decir que va a presentar una ventilación aérea, pero difícil, pero de forma parcial, ¿no? Con cierto grado de dificultad, no completamente, ¿no? Ahora también otra escala, ¿no? Que también se utiliza es la escala de Lemon, que si bien es cierto no es muy común, pero se suele utilizar más esta escala en pacientes politraumatizados, ¿no? Y bueno, en este caso, esta escala nos indica básicamente eh, evaluar lo que es la vía aérea, ¿no? En un primer momento mirar de la vía aérea, evaluar lo que es la apertura también bucofaringea y el ángulo tiromentoniano. En un tercer momento también visualizar lo que es la apertura bucal, basándose en lo que es la escala de Malampati, con un signo mayor o igual a 3. También ver si el paciente tiene obstrucción, ¿no? Si presenta alguna obstrucción, algún absceso, una presencia de epilotitis o abscesos amigdalinos. Y en un quinto momento también evaluar lo que es la movilidad del cuello, ¿no? Si es que hay presencia de collarín, si hay imposibilidad a la hora de la extensión del cuello, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctor, en cuanto a Ya, muy ventilación. bien, muy bien. Pero hay que acá distinguir, ¿no? Ventilación y intubación, ¿ya, muchachos? Ventilación, pues, es lo que nosotros en este momento, cada uno en sus casas está realizando, está ventilando, ¿no? Espontáneamente. Entonces, cuando vamos a intubar a un paciente y colocamos todos los fármacos, el opioide, el relajante, el hipnótico, el paciente deja de respirar en ese momento. Y nosotros, mediante el uso de la mascarilla facial, y mediante los corrugados o un tipo ambú empezamos a ventilar al paciente, ¿no? Esa es la ventilación, que en algunos pacientes puede haber dificultad en ventilarlos, ¿no? Porque no estamos coaptando bien, no hiperextendemos bien la boca, la lengua lo obstruye la vía respiratoria, no estamos usando un tubo de Mayo, entonces no podemos ventilar a un paciente. Y lo otro es la intubación difícil. Entonces, si agarro, no puedo ventilar, entonces agarro y hago la laringoscopía y me doy cuenta que era un Mallampati 4, que era un Corman 4 y no puedo intubar al paciente. Entonces tengo una intubación difícil, ¿no? En el primero no logro ventilar a mi paciente y en el segundo no logro intubar, ¿no? Entonces, pero es distinto, por decir a uno de ustedes yo agarro, ustedes nunca han realizado una intubación y les digo, intuben. Entonces, para ustedes probablemente va a ser una vía aérea difícil, ¿no? Entonces, para nosotros definir una intubación difícil, tenemos que colocar que ha sido realizado por un personal entrenado y por más de 3 intentos, ¿no? Entonces, ahí nosotros definimos, pues, intubación difícil. Entonces, un personal entrenado es un médico anestesiólogo. Otro personal entrenado podríamos considerar un médico emergenciólogo, un intensivista, ¿no? Aunque muchas veces ellos también, a pesar de que son especialistas en áreas críticas como medicina intensiva o medicina de emergencias, no dominan las técnicas de intubación, ¿no? Entonces, podríamos ahí definir parcialmente, ¿no? Sí, puede ser una vía aérea difícil, ¿no? Pero si un anestesiólogo no puede intubar después del tercer intento, ahí sí debemos considerar que es una vía aérea difícil. ¿Ok? Continuemos entonces. La siguiente persona. ¿Y qué fue con nuestra paciente antes de pasar eso? Era a Muñoz, ¿no? La que realizó la presentación, ¿no? Dígame, doctor, no le Sí. entendí. ¿Y que nuestra paciente tenía criterios para una vía aérea difícil, una ventilación difícil? Ya. Bueno, yo había mencionado sobre la escala y mi compañera sobre los factores, pero sí le puedo mencionar.
La verdad sí, porque en este caso, aparte de haber presentado lo que es la distancia triomentoniana, que indicaba de que era mayor a 6 centímetros. Ahora, sobre la apertura oral, hay una diferencia de, no sé si estoy mal o estoy bien, pero indicaba que decía que si era inferior o menor a 3, era considerado como una intubación difícil, pero en este caso la apertura oral era mayor a 3 centímetros, entonces hay una cierta contraindicación, o sea, está diciendo lo contrario, ¿no? Pero bueno, por la parte de la distancia triomentoniana sí va bien, y aparte que le había mencionado que solo se observaba la base de la úvula, ¿no? Hay otros criterios también que se podría presenciar, otros factores que según artículos indican es la dentadura, y como esta paciente es edéntula, o sea, no hay presencia de dientes. Ahora, no indica que sea parcial o total, pero me da a entender eso, ¿no? Bueno, sí, esos serían los criterios básicos respecto para ello, para identificar la intubación difícil principalmente. Ya, ok, muy bien. Continuamos entonces. Doctor, buenas noches. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí se observa. Buenas noches, doctor. Vamos a realizar ahora la pregunta número 5, que era sobre cuáles son los factores límites acerca de ciertos exámenes de laboratorio para ingresar a la sala de operaciones. Y bueno, en la parte de la hemoglobina, nosotros sabemos que lo normal va a ser que un varón tenga entre 13 a 18 gramos por 100 mililitros y una mujer tenga entre 12 a 16. Sin embargo, para la sala de operaciones, lo mínimo que se puede trabajar es una regla de 10/30, que es tener una hemoglobina por encima de los 10 miligramos por decalitro y el hematocrito por encima de los 30 miligramos por decalitro. Si nosotros no encontráramos este valor límite, lo que procedería en la parte preoperatoria es diagnosticar la anemia y empezar a tratarla antes de la operación para así prevenir y evitar un sangrado. Y bueno, en nuestro caso, el paciente presentaba una hemoglobina de 9.5, lo cual nos estaría indicando un grado de anemia, y el hematocrito estaba en 28,2% también, ¿no? Estaría un poco disminuido. Entonces, en este caso, lo que se recomendaría sería tratar primero la baja de hemoglobina del paciente para ya luego poderlo operar. En la parte de los electrolitos, los rangos normales, en el caso del potasio, es entre un 3,5 a 5,1 miliequivalentes por litro. En el caso del sodio es un 135 a 145 miliequivalentes por litro. Según una literatura que estuve revisando, en la parte de emergencias, eh, mayormente se va a realizar los requerimientos de electrolitos diarios para ver si es que el paciente está normal o está por debajo de los valores, ¿no? En este caso, el paciente tenía en sodio 139, lo cual es normal, y en potasio tenía un 2,74, que estaría en el rango de una hipocalemia moderada, la cual sí podría pasar a sala de operaciones, pero con un mayor riesgo que una persona que tenga el potasio normal. En cuanto a la glucosa, los valores, el rango normal es entre un 80 a 110 miligramos por decalitro. Nuestro paciente presentaba 88, lo cual estaba normal. En este caso tampoco el paciente tenía la complicación de diabetes mellitus, ¿no? Porque si el paciente presentaba diabetes mellitus, se tendría que evaluar, ¿no? La hemoglobina glicosilada que esté inferior a los 7%, ¿no? Bueno, estos otros puntos son en cuanto a operaciones generales que encontré en la literatura. En caso de una aceptación de cirugía es cuando vamos a evaluar la hemoglobina glicosilada, que va a estar entre un 6 a 8%, y una glicemia que se puede encontrar máximo hasta un 180. Lo que sí se ha indicado siempre es que se debe evitar antes de la operación una hipoglicemia, ya que sería una complicación grave.
En el caso de pacientes ancianos que ya tengan diabetes mellitus de larga data, no se va a hacer tan estricto como en los demás, ¿no? Que tengan menor a 7, sino se va a poner un rango entre 7 y 8, ¿no? Como un objetivo. Bueno, en este caso, entonces, como mencioné, el paciente tenía la glucosa normal. En el caso de las plaquetas, lo normal es entre 150 a 450.000. El paciente presentaba, en nuestro caso, 159, lo cual era correcto. La indicación para una cirugía de alto riesgo es cuando un paciente se le va a encontrar rangos mayores a 100 o 109 plaquetas y se debe tener mucha precaución, o sea, sí se le puede pasar a sala de operaciones, pero con mucha precaución si es que se encuentran valores por debajo de los 50.000. Acá, Y ahí es por 10 a la 9, ¿ah? Acá probablemente sí, se ha bajado sí, doctor, es 10 a la por 9. 10 a la Acá 9, no también, es sí, 109, doctor, si no es 10 a la 9. ¿Ya? sí. Ok. Lo adecuado sería que tenga por debajo de los 100.000, lo cual disminuiría las complicaciones, pero se pueden operar hasta unos 50.000, ¿no? Que es Pero lo es mínimo. como decíamos en los seminarios, ¿no? O sea, para que ustedes puedan ingresar a sala de operaciones, lo mínimo que les van a exigir es 50.000 plaquetas, ¿no? Sí, doctor. Ujú. Y bueno, por último, en la parte del perfil de coagulación, ¿no? Tenemos el tiempo de coagulación, el INR, el TPT, ¿no? El tiempo parcial de trombina, el tiempo de protrombina. En nuestro caso, el paciente presentaba dos exámenes de coagulación. Presentaba el tiempo de protrombina, que estaba en 14.23, y lo normal vemos que es de 11 o 10, según diversas literaturas, hasta 15. Entonces estaría dentro del rango normal. Y el tiempo parcial de trombina, que es entre 24 a 35 segundos, y el paciente presentaba un de 34,18 segundos, lo cual también sería adecuado, ¿no? Entonces, el único riesgo sería la parte de la anemia que estaría presentando el paciente, ¿no? Lo cual se tendría que tratar para evitar una probable complicación, pero en el resto de exámenes el paciente saldría apto para una cirugía. Eso sería todo, doctor. Ya, ¿va a haber otra persona que siga con los demás exámenes o ahí quedaron con los exámenes? Ya, esos eran los exámenes que se indicaban en las preguntas, doctor. Ah, ya, ya. Bueno, entonces, ya, pero acá la pregunta es, el paciente tiene 9.5, ¿no? De hemoglobina y le dieron pase, ¿no? Mm, sí, doctor. ¿Por qué crees que le dieron paso? Porque los exámenes de su perfil de coagulación salía normal, ¿no? Entonces no había un riesgo mayor. ¿Ya? Pero la hemoglobina está en 9.5, ¿no? Y la literatura nos dice, bueno, consensos, que menos de 10 hay que tratar la anemia, ¿no? Sí, doctor, pero tampoco estaba, digamos, no tenía una anemia severa, ¿no? Tenía una anemia moderada, lo cual no implica gran riesgo. Puede entrar a cirugía, pero con mayor precaución. Bueno, sí. Ahora, una parte es eso, ¿no? El tipo de cirugía, ¿no? Recordemos que esta es una cirugía, una litotricia, ¿no? Es una paciente que tiene cálculos en el riñón, ¿no? Cálculo a nivel del riñón. Bueno, voy a conseguir el caso. Es una paciente pues con litiasis renal, ¿no? ¿Qué le van a hacer? Van a hacer una endoscopía, van a ingresar por el uréter y van a ir hasta el cálculo, que probablemente está a nivel renal, y con un láser, en este caso es una técnica que van a romper pues al cálculo directamente y van a sacar el cálculo, ¿no? Que la señora está teniendo infecciones urinarias a repetición y ustedes saben pues que un paciente con cirrosis hepática, una hepatopatía en este caso, un desencadenante un desencadenante o un factor agravante del problema hepático va a ser pues una infección, ¿no? En este caso, la infección urinaria, ¿no? Ella tiene ITU por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces,
La causa probablemente puede ser este cuerpo extraño, la litiasis renal, que está teniendo pues a nivel renal, pues, ¿no? No siendo redundante. Y pues el riesgo de sangrado de esta cirugía es mínimo, ¿no? Porque no están aperturando ninguna cavidad. Y por ende, probablemente por eso, bajo ese concepto y ese precepto, se permitió ingresar a sala de operaciones al paciente, ¿no? Una hemoglobina 9.5 es una cirugía con riesgo de sangrado mínimo. Tengamos las precauciones e ingresamos a sala de operaciones. ¿Ok? Muy bien. Pero sí, si bien es cierto, son los exámenes que se ha escrito pues en la pregunta, pero también tenemos otros exámenes, ¿no? Vamos a ponerlo acá, lo vamos a proyectar. Doctor, Sí, disculpe, ¿lo de la plaquetopenia es menor a 50.000 o menor a 70.000? lo mínimo que se les va a exigir, muchachos, es 50.000 para que pueda ingresar a sala de operaciones, lo mínimo. Ustedes van a encontrar literatura que les pueda decir 70.000, ¿no? O 80.000. Por decir, nosotros tenemos el valor de 80.000 si queremos hacer un procedimiento, una anestesia raquídea, una anestesia epidural, 80.000 plaquetas. Pero para el procedimiento en sí, que viene a ser la cirugía, como mínimo, nos van a exigir, o nosotros vamos a exigir 50.000 plaquetas. ¿Ya? No descarto la posibilidad de que puedas encontrar una literatura que les haga referencia de que pueda ser 70.000, 80.000 plaquetas, ¿no? Con una medida de seguridad. Pero lo cierto es que los consensos que tenemos en la actualidad nos dan como 50.000 plaquetas. No sé si a eso venía la pregunta. Sí, doctor, porque otro docente nos había mencionado menor a 70.000, por eso. Por eso, ajá, como les digo, o sea, no descarto la posibilidad de que tengan otra literatura de referencia, ¿no? No lo descarto. 70, 80.000. Pero por decir, en la seguridad social, nosotros usamos como punto de corte 50.000 plaquetas. Entonces, 50.000 plaquetas podemos permitir que ese paciente ingrese, pero con las consideraciones, ¿no? No es de que ingresen nomás y que feliz con sus 50.000 plaquetas. Por favor, nos traen un pool de plaquetas o nos traen una féresis de plaquetas, ¿no? Entonces, mientras están interviniendo este paciente, le estoy colocando el pool de plaquetas, le estoy colocando la féresis de plaquetas. Porque sé que estoy ingresando con un valor límite de este paciente, ¿no? 50, 53, 54, ¿no? A veces los cirujanos dicen, ¿no? Tiene 51.000 plaquetas, ¿ya puede ingresar mi paciente? Bueno, de acuerdo a nuestro consenso que tenemos, sí puede ingresar a sala de operaciones, pero yo sé que ese paciente está en el limbo, ¿no? Entonces yo trato de asegurarme dentro de sala de operaciones y yo le pido pues sus plaquetitas, ¿no? Su pool de plaquetas o su aféresis de plaquetas. ¿Ya? Entonces, como yo por eso les explico, no quito la posibilidad de que pueda ser de que la guía o la referencia que usen en otros hospitales sean más estrictos, ¿no? 70.000 plaquetas para ingresar a sala de operaciones. ¿Ya? No quito eso, muchachos. Entonces, Heidi, ¿sí? Pregunta. Sí, doctor. Con respecto a eso de la hemoglobina, claro, lo que menciona eso de los 10 sí lo mencionó, pero lo que pasa es que en una de las visitas médicas que tuve, indicaban que podría llegar incluso hasta 8, pero no sé si está asociado, o sea, justo quería consultar eso, o sea, tiene que tener un parámetro para poder decir que sí, con 8 pasa al menos. O, Claro. No, ¿depende es o que no? el consenso, por decir, ahí sí está más fijo, es más estable, es 10 gramos por decilitro para que ingrese. ¿Ya? Para que ingrese. El consenso sí hay más uniforme, que a diferencia de las plaquetas, ¿no? Pero va a depender, ¿no? De la consideración, ¿no? Por decir, como en este paciente, ¿no? 9.5. De acuerdo a la consideración de un anestesiólogo, probablemente diga, no, este paciente tiene 81 años, tiene nefropatía, es hepatópata, entonces no, este paciente que tenga más de 10 gramos por decilitro para que ingrese.
De repente viene otro anestesiólogo y dice, bueno, este es un paciente adulto mayor, es nefrópata, probablemente que por la causa, por su falla renal, porque la eritroproyetina que se produce a nivel del complejo justaglomerular está afectado por el daño renal, entonces este paciente va a ser un anémico crónico. Probablemente estos valores de hemoglobina sean constantes en esta paciente, siempre tenga 9, 9.5, entonces eso es su basal. Entonces, no nos hagamos problema, ingresemos a sala con este paciente. Lo que haces referencias tú está basada en la guía del Task Force, ¿no? La guía del Task Force nos hace referencia que hasta con 7.5 podemos pues ingresar a un paciente, ¿no? No es necesario transfundirlo, pero si es que este paciente no tuviera ninguna otra complicación, ¿no? Otra comorbilidad, no sea cardiópata, no tenga problemas respiratorios, hepáticos, renales, etcétera. Entonces, a este paciente podríamos permitir ingresar a sala de operaciones. Pero va a ser bien difícil, muchachos, si ustedes van a ser internos, probablemente van a ser residentes, van a ser especialistas, y se van a encontrar con que si no tiene más de 10, este paciente no ingresa a sala de operaciones. ¿Ya? Entonces, pero la guía del Task Force hace referencia de que tiene que echar 8 gramos por decirlo. Sí, bueno, esa es la guía, pero bueno, yo soy el anestesiólogo y si no tiene más de 10, no ingresa a la sala de operaciones. Entonces vamos a tener esas situaciones que ustedes se van a encontrar en el camino, pues, ¿no? Gracias. Ujú. Ya. Entonces, acá había otros exámenes, ¿no? Que hay que hacer referencia, ¿no? Doctor, Sí, sí, pregunta. bueno, eran 7 preguntas. Sí, sí, no sé que falta, pero me dijeron que ya no van a hablar de estos exámenes. Ah, ya, ok, doctor. Ajá, sí, sí. Entonces, para completar todos los exámenes que tenemos, ¿no? El examen de orina, por decir, esta paciente pues tiene una orina patológica, ¿no? Tiene amarillo turbio, tiene leucocitos 3 cruces, nitritos positivos, leucocitos de 60-80 y hematíes, ¿no? De 70-100, ¿no? Para que un paciente ingrese a sala de operaciones, también debe estar libre de alguna infección, ¿no? Cuando es una cirugía programada. Pero en este caso, esta paciente pues tiene un cuerpo extraño, ¿no? Que viene a ser el cálculo renal que tiene. Este probablemente es el lugar donde se están albergando los gérmenes, patologías, ¿no? Los gérmenes, en este caso, la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, esta paciente siempre va a tener pues un cuadro de orina infeccioso, un cuadro de orina patológico. Entonces, no podemos exigir que esta paciente pues ingrese con una orina normal porque probablemente pues siempre va a tener un cuadro infeccioso por el cuerpo extraño que lo tiene a nivel renal, ¿no? Gérmenes todavía nos ponen en regular cantidad, ¿no? Uratos amorfos que vienen a ser los restos pues de los cálculos, las partes microscópicas que se observan pues cuando se hace análisis a la orina, ¿no? Siempre recordar es importante tener el grupo y factor porque pues podríamos tener la necesidad de transfundir a este paciente, ¿no? Otros exámenes que se les pide a los pacientes viene a ser la serología, el BDRL, la hepatitis B, el HIV, se les exige para ingresar a sala de operaciones y pues a esta paciente se le pidió un examen de AGA, ¿no? Hugo Alfredo Cabeza. Sí, doctor, lo escucho. Este AGA, ¿cómo lo interpretas? Con los valores que tenemos, ¿no? Ahí. Doctor, Sí, Bruno Granados. ya, Vemos que dime, en este Bruno caso, Granados. sí, vemos que en el pH le encontramos que está en 3,33, 7,33, está disminuido, ¿no? La presión de O2 está, de oxígeno está dentro del rango, CO2 igual. El bicarbonato también lo vemos ligeramente disminuido, entonces básicamente estaríamos
entre una acidosis, pero como leemos el caso clínico, el contexto, estaríamos inclinando para una acidosis metabólica. Metabólica, pues, ¿no? Una acidosis metabólica, ¿no? Sí, sí, muy bien. Siempre ustedes recuérdense, muchachos, que es, por decir, ¿no? El ejemplo que les hago siempre. Si la hemoglobina está menos de 10, o bueno, valores, por decir, para anemia, es menos de 11, ¿no? En las mujeres, menos de 12 para los varones, ¿no? Entonces, estamos clasificando ahí la anemia, ¿no? En este caso, nosotros lo que vemos siempre primero es el pH, ¿no? Entonces, cuando tenemos un pH, en este caso está ligeramente disminuido, ¿no? De 7.35 es el límite, ¿no? En este caso ya está en 7.33. ¿Cuál es el primer nombre que le pondríamos a este? ¿Acidosis? Wilmer, Sí o no, está en o, acidosis ac- porque está, bueno, o está debajo de acidemia, 2,35. o Acidemia. acidemia, ¿no? Primero nosotros catalogamos a la sangre en su estado hidroelectrolítico, ¿no? ¿Cómo se encuentra su estado, en este caso, de trastornos hidroelectrolíticos? Entonces, probablemente este paciente está con una acidemia, ¿no? Y de ahí vamos a ver cuál es la causa de esta acidemia, ¿no? Porque probablemente sea una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, siempre catalogamos primero a la sangre, cómo se encuentra, ¿no? En este caso, su pH, cómo se encuentra en acidemia, pues, ¿no? Y de ahí vemos que la causa probablemente sea una acidosis metabólica, por lo que el bicarbonato ha caído, probablemente por el contexto de la hepatopatía que tenga nuestro paciente y la nefropatía, ¿no? Que probablemente esté perdiendo bicarbonato, ¿no? Bueno, esta parte hemos visto. Ya, entonces, la siguiente pregunta. Creo que es la última, ¿no? La respuesta a todo a este cuadro. Ya, la, la sexta pregunta se refiere. Ah, la sexta, ¿no? ¿Sexta o siete? ¿Cuántas preguntas son? ¿Seis Son o siete? 7, Doc. Ya, la Y sexta ya, entonces. sí, voy a presentar la sexta. Ya. En la sexta tiene que ver con la importancia de los antecedentes en la, en la consideración, en la evaluación. Y pues de esto, la primero que nos ayuda para poder ver o valorar al paciente es la clasificación de ASA, que ya le hemos visto, y que el paciente pues estaba en ASA 3, porque principalmente le dábamos pues énfasis a lo que es el IMC, que está aquí se describe que tiene que ser mayor a 40, y también si hay un compromiso de una enfermedad sistémica que sea más o menos en un grado severo. Entonces, como la paciente tiene una obesidad mórbida, tiene un IMC de 41.6 y pues está dentro de este ASA. Pero aparte de ello, hay también otros tipos de escalas para poder valorar. Y dentro de estas escalas nos van a ayudar a evaluar, a calificar el riesgo que corren bajo ciertos sistemas. Comenzando en las enfermedades cardiovasculares, pues vamos a decir que es de suma importancia determinar la reserva cardiovascular, y si es que existe una complicación, pues compensarlo hemodinámicamente. Entre ellos deberíamos preguntar al paciente sobre sus antecedentes, si ha tenido una miocardiopatía, una insuficiencia cardíaca congestiva, tal vez una cardiopatía isquémica, así evaluar si ha tenido pues antecedentes cardiológicos. Y dentro de esto, pues para poder nosotros valorar el riesgo cardiovascular se utilizan lo que son los índices, lo que ya hemos visto que es el índice de Goldman, que también existe también el índice de Desky y el de Lee, pero el último es el de Lee, pero el más antiguo es el de Goldman. Y dentro de este Goldman habíamos visto pues que se califica en base a un puntaje, y este puntaje pues nos va a extrapolar a cuáles, si está predispuesto el paciente a otras complicaciones, y cuál es el porcentaje que existe del paciente con la muerte de origen cardíaco. Y también se puede valorar el riesgo de acuerdo al tipo de procedimiento que se va a realizar. Entre ellos tienes el riesgo bajo, el riesgo intermedio y el riesgo alto. El riesgo bajo podría ser pues un porcentaje del menos del 1%, y está dado por procedimientos endoscópicos, procedimientos en órganos superficiales, también la cirugía de mama, cirugía de cataratas, etc.
El riesgo intermedio ya es donde se encontraría el paciente porque se le va a hacer una intervención a nivel del abdomen, que sería una cirugía intraperitoneal. Y el riesgo alto serían otras como cirugías de emergencia mayor, cirugías vasculares, periféricas o también que sean cirugías que tengan una duración larga. En este caso creo que el procedimiento tiene una duración aproximada de que podría ser de 30 a 2 horas. Y también existen lo que son los predictores clínicos, que estos también nos pueden ayudar a clasificar al paciente entre alto, intermedio y bajo. Y entre ellos, la paciente al tener una insuficiencia renal crónica está dentro del riesgo intermedio. Entonces, de acuerdo a todos estos predictores y estos índices, se va a evaluar cuál va a ser la secuencia que se va a proseguir de acuerdo a cada paciente. Y en este caso, nuestra paciente tiene una insuficiencia renal y como tiene uno de los 2 predictores clínicos, lo que se le procedería a hacer es una cirugía vascular o una cirugía de riesgo intermedio. Y lo importante aquí es que se deben considerar las pruebas 50 si es que se va a cambiar el abordaje, o también se debe hacer un control constante de lo que es la frecuencia cardíaca. Para el otro lado, que son las evaluaciones de riesgo pulmonar, en cuanto a las enfermedades pulmonares, pues en esta nos encontramos con la escala del sistema de puntuación de ARISCAT, que nos va a ayudar a clasificar también entre bajo, moderado y alto riesgo. Y en este caso, nuestra paciente tiene 81 años y la calificación, pues en el primer ítem sería de 16, la saturación preoperatoria estaba alta, por lo cual tendría pues, una clasificación de 0 porque era mayor al 96%. La infección respiratoria no nos dan antecedentes sobre ello. En cambio, en la anemia preoperatoria, que sí hemos descrito, había una anemia que era inferior a 10, que era de 9.5, y en la incisión quirúrgica, pues de abdomen superior, y la valoración sería de 15, y la duración de cirugía, que va entre 2 a 3, sería una calificación de 16, dándonos un total aproximado de unos 47 puntos, que estaría dentro del rango de alto riesgo. En cuanto a los antecedentes de las enfermedades hepáticas y gastrointestinales, también son importantes principalmente con lo que hemos resaltado, que es en cuanto al perfil de la coagulación y también en la farmacocinética que puede afectar el tener el hígado comprometido, que estas se pueden dar elevadas. Y en este caso, al tener patologías hepáticas, estas pueden elevar el riesgo de la cirugía en cirugías que no generan en sí problemas hepáticos. En cuanto a las enfermedades gastrointestinales, también son importantes porque también van a incrementar lo que es el riesgo de que el paciente aspire el contenido gástrico, así como también pueden aumentar los problemas como son la deshidratación, los trastornos electrolíticos y también las anemias que podrían complicar la intervención. Y pues como les decía, la principal preocupación en cuanto a los antecedentes hepáticos es también los problemas hemorrágicos, en este caso los factores de coagulación, y si es que existe un riesgo hemorrágico intraoperatorio o postoperatorio, con la toma de lo que son los antiagregantes plaquetarios, estos deberían suspenderse o modificarse en función del mecanismo de acción de los mismos, que pueden aumentar el tiempo de sangría. En este caso, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad hepática, primero se les recomienda pues, realizar el perfil hepático para ver las hepatopatías, para ver calificar si es que existe o no riesgo. Y en caso de nuestra paciente, pues haciendo el perfil, se encontró que no, que el TP estaba dentro del rango, el TPT también, así que pues se procedió al igual que las plaquetas que también se encontraban dentro del rango normal. Y aquí para la clasificación de la cirrosis se utiliza lo que es la clasificación de Chalpog y esta es la que podemos ver en esta tabla. Se puede clasificar con 1, 2 puntos y 3 puntos también en la sumatoria de puntos, y estos tienen que estar relacionados con el TP, la bilirrubina, albúmina, la citis y la presencia o no de encefalopatía hepática. En cuanto a las enfermedades renales, ese también es un punto de interrogatorio al paciente antes de considerarlo de intervenirlo o no, porque esto puede intervenir también en complicar la hemorragia por la deficiencia funcional plaquetaria que se asocia en los trastornos renales.
o también porque esta insuficiencia renal puede aumentar el riesgo perioperatorio de producir anemia, por lo cual se debería considerar antes de la operación dar infusiones de la implementación de la eritropoyetina o evaluar también si hay la necesidad de transfusiones, si va a haber o no trastornos electrolíticos probables, una neuropatía periférica, anomalías en el metabolismo y también en la expresión de los fármacos. Pues otros también datos relevantes aquí van a ser la hemoglobina, el hematocrito y el grupo sanguíneo. La glucosa que ya hemos visto que de la paciente está más o menos dentro de los rangos normales. La urea que sí está un poco incrementada en el caso de la paciente porque tiene un 2.51 el rango. Y la creatinina también que estaba un poco elevada. En cuanto al TPI y el INR sí estaban dentro del rango. Pues en caso de que la paciente también tenga antecedentes de anemia, ese también es una comorbilidad que se debe considerar al momento de entrar a la sala, dado que se puede complicar y que la presencia de las complicaciones de tipo quirúrgico médico puede que incremente la necesidad de oxígeno en los tejidos. Y otro punto aquí cruzando la enfermedad renal y también la anemia es que antes de entrar a sala se debe valorar el compromiso de la función renal, si esta es leve, moderada, severa. Y antes de la cirugía también se debe valorar lo que es el potasio sérico, que debe estar en el rango normal, así como la hemoglobina, que debe ser la mínima aceptable. En caso de la paciente, el potasio sí está disminuido, está hipocalémica. Y dado que este no es el caso de la paciente que no requiere hemodiálisis, pero que en caso de pacientes que sí lo requieran, estos están en alto riesgo de morbilidad y mortalidad. Y cuando se les practica, pues los procedimientos invasivos deberían prepararse por la parte de la nefrología con un tiempo de 24 horas de antelación. Y otro dato relevante que se debe considerar es la edad, porque por sí sola, esta no va a constituir un factor de riesgo aislado que nos haga suspender el procedimiento quirúrgico al paciente, pero sí en esta parte se debe considerar de que puede ocasionar que haya una disminución severa funcional y estas limitaciones pues se pueden ver ya cuando se haya hecho la cirugía. En cuanto a la obesidad, se utiliza lo que es el índice de Quetelet o el índice de masa corporal y esto se puede clasificar entre sobrepeso, obesidad leve, moderada y mórbido. En caso de la paciente, como le dije, ya era una paciente mórbida porque tenía un IMC mayor de 40 y en este caso se debe solicitar también las pruebas de función pulmonar y gases arteriales para con esto también especificar si va o no va. En cuanto a los pacientes con obesidad, también es importante saber de que la incidencia de una vía aérea difícil es notoria en ellos y que van a necesitar una evaluación preoperatoria que sea más cuidadosa y el anestesiólogo pues tiene que presentar predisposición a atender la broncoaspiración probable de este paciente. Y en caso de ello, debe tomar las medidas preventivas del caso, como puede ser una premedicación. Entonces, como hemos visto en base de todos los antecedentes, es importante porque según ellos vamos a saber cómo actuar, qué tipo de análisis pedir o en qué partes debemos estar atentos ya porque podría haber una complicación o no y para tomar las medidas del caso. Eso sería todo. Ok, muy bien. Entonces, de nuestra paciente, lo más importante probablemente sea la edad, el problema renal y el problema hepático, ¿no? Junto, bueno, con la obesidad que tiene nuestra paciente, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ahora la parte final, ¿no? Siempre guardamos lo mejor para la parte final. Veamos, tu compañero o compañera
¿Se encuentra o son solo 6 preguntas que han desarrollado? No, sí, doctor. Rolando. Ah, Rolando. Doctor, no sé si pueden ver la imagen. Sí, se observa, se observa. Bueno, la pregunta final, ¿no? De donde que dice, ¿no? ¿Cuál fue la causa de la dificultad respiratoria post-extubación del paciente, ¿no? Bueno, acá lo que analiza en el caso, ¿no? Ya como hemos mencionado anteriormente, en este tipo de cirugías uno de los problemas es la edad, ¿no? Que esto a futuro puede conllevar a que estas personas no responden a una extubación después de haber sido sometidos a una sedación, ¿no? Entonces esta persona ha estado sometido hasta una relajación, ha estado con rocuronio, ¿no? Entonces estos fármacos pueden, en estas personas de edades que son mayores, su metabolismo no es igual, ¿no? Ya no es normal como de una persona normal, ¿no? De menor de 40 años, ¿no? Entonces, los fármacos pueden haber conllevado, ¿no? A que también esta persona no fracase en la extubación, ¿no? Ahora, otra cosa que nosotros queremos ver acá es, ¿no? Es el destete inadecuado del ventilador, porque acá durante la cirugía, a esta persona se le ha puesto un ventilador mecánico a modo volumen, ¿no? Y dándole un volumen tidal de 400 cc, ¿no? Y una frecuencia respiratoria a 12 y un FIO2 al 40%, ¿no? Y un PIP de 5, ¿no? Y una relación de expiración y expiración de 1 en 2, ¿no? O sea, eso fue la programación inicial de este paciente al ventilador. Y sus funciones vitales han estado, ¿no? En frecuencia cardíaca de 70, una saturación de 98 y una presión arterial 90-40. Eso era durante la cirugía, ¿no? Pero durante la educción, o sea, durante el destete, en acá no han visto que el paciente estaba con una respiración espontánea, pero acá el ventilador mecánico, bueno, la frecuencia respiratoria estaba en 18, ¿no? Realmente normal, ¿no? Pero el volumen tidal está bajado, ¿no? Está de 450 que tenía anteriormente, está en 250. Y si esta persona pesa más o menos 90 kilos, su volumen tidal debería estar entre 400 a 600, ¿no? Un volumen de 500 promedio, ¿no? Y el FIO2 de esta persona, que a un inicio estaba en 41 durante la cirugía, acá el FIO2 está en 80. O sea, como que se ha incrementado ese FIO2, han tenido que compensar. Posiblemente este paciente ha estado desaturando, ¿no? Para poder aumentar esa cantidad de FIO2, ¿no? Y bueno, acá también lo que se ve en las frecuencias vitales, que la frecuencia cardíaca está en 100, como que si esta persona estaría sintiendo dolor o estaría algo, o sea, está incrementando la frecuencia cardíaca, ¿no? Y su saturación aparentemente está normal, que es, ¿no? En este caso el 97, ¿no? Y la presión, bueno, aparentemente esta persona como tiene daño en su falla renal, la presión puede que aparentemente esté normal, ¿no? Ahora, entonces, eso fue lo que es ¿no? Entonces, uno de ellos, para el fracaso de que esta persona, después de la extubación, es que no se haya hecho un destete sin haber, por lo menos, no, mantenido el volumen tidal en ese rango de 400 a 600, ¿no? O que las FIO2 normalmente se tenían que bajar para hacer un destete, tiene que estar un FIO2 por debajo, inclusive de 30, ¿no? Un FIO2 casi fisiológica, ¿no? Pero en este paciente el FIO está en 80 y a pesar de eso lo han hecho el destete, ¿no? Otra cosa que no se ha tomado en cuenta dentro del caso o no se ha mencionado es que no se ha tomado un AGA, ¿no? Antes de la extubación, porque acá lo que tenemos es una AGA post-extubación, donde que sí se ve, ¿no? Que hay una acidosis respiratoria, ¿no? Porque tiene un pH de 7.16, ¿no? Y el CO2 está en 89, ¿no? Como que este paciente ha empezado a retener CO2, ¿no? Previa extubación, porque posiblemente no se haya fatigado al momento de poder respirar, ¿no? Una vez que haya estado destetado, ¿no? Entonces, ha hecho su trabajo respiratorio, entonces ha tenido que volver sí o sí otra vez a ventilación mecánica, ¿no? Es lo que más o menos menciona el caso, ¿no? Que el paciente ha fracasado durante la extubación. No menciona si lo han hecho una nebulización con atropina, no menciona eso porque tal vez lo necesario en estos pacientes es nebulizarlos, ¿no? Para también ayudar a que puedas botar, ¿no? Expectorar, porque ha habido a nivel del ataque ha habido un objeto extraño que mayormente genera irritabilidad y eso genera espasmo, puede generar irritación y secreción excesiva, ¿no? Todo eso también puede ayudar a que esta persona no
no pudiera votar por la misma edad que tiene, ¿no? No haya podido expectorar. Entonces, todo eso también puede haberlo conllevado a esta persona a que fracase, ¿no? O haya tenido dificultades respiratorias post-extubación. Bueno, eso sería todo lo que se ha vivido el caso. Bueno, sí, bueno, en parte hay partes que pues manifiestas adecuadamente, pues que la paciente no ha sido evaluada adecuadamente en el momento de la extubación, ¿no? Y bueno, tú pones como factor principal la edad, ¿no? La edad de esta paciente y un destete inadecuado del ventilador. Pero hay los factores que justamente hemos estado hablando, ¿no? Y que, bueno, sus compañeros han estado durante toda la exposición viendo, ¿no? Y que los tres factores más importantes tienen que ver con los antecedentes que tiene esta persona, ¿no? Uno es el peso, otro es las enfermedades que tiene, uno que viene a ser el problema renal y el otro el problema hepático, ¿no? Entonces, todo esto probablemente este paciente haya sido por efectos residuales de los fármacos que se han usado durante el acto anestésico. Observan la pantalla, ¿no, muchachos? Sí, doctor. Listo, muy bien. Quiero agrandar esta cosa. Ya, entonces, bueno, acá sí hay que corregir. No vamos a ventilar al paciente por el peso que tenga, ¿no? Si esta paciente tiene 90 kilos, no la vamos a ventilar pues con los 90 kilos, ¿no? Vamos a usar nuestra fórmula, talla al cuadrado por 23, si es varón, y talla al cuadrado por 21.5, si es mujer. Entonces, ¿cuánto es el peso ideal de esta paciente, por favor, muchachos? Es una paciente mujer. Alguien con su celular ahí para que saque su calculadora. Esto es el peso ideal, ¿no? Doctor, 46.45. Ya, entonces, de nuestra paciente probablemente sea 46 kilos. ¿No? Ahí, redondeamos, ¿no? Para no hacernos mucho problema, ¿no? Entonces, nuestra paciente, su peso ideal es 46 kilos. Ahí está, 46 kilos. No los 90 kilos, ¿no? Que tienen, y por lo cual ustedes han muy bien definido de que nuestra paciente pues está con obesidad mórbida, ¿no? Más en el IMC, en la escala de Quetelet, que está con más de 40, ¿no? Entonces, esta persona debía haber pesado pues 46 kilos, ¿no? Ya, el cajón, ahí ya nuestra paciente está mal, ¿no? Ya con todo lo que ustedes han mencionado. Entonces, a esta paciente también, cuando nosotros coloquemos los fármacos, tenemos que colocarle de acuerdo a su peso ideal, ¿no? No de acuerdo al peso que maneja la paciente, ¿no? Entonces, hemos manifestado que sus 46 kilos van a ser, pues, con los cuales nosotros vamos a trabajar en esta paciente. La dosis de fentanilo, muchachos, va de 3 a 5 microgramos por kilo. Por kilo. Entonces, a esta paciente debía colocarse en el rango, más o menos, 5 por 3, bueno, 40, 120 a 5 por los 200, ¿no? Microgramos de fentanilo, ¿no? El fentanilo viene a ser nuestro opioide que vamos a usar. Debía usarse en esta dosis a esta paciente. ¿Cuánto se ha usado? 100 microgramos. Ahora, ¿por qué hago mención la dosis y la cantidad que estamos colocando? Porque nuestros fármacos, opioides, ¿no? Fentanilo, hipnóticos, midazolam, ¿no? Están usando midazolam y rocuronio, que viene a ser relajante. De estos tres precisamente, el 70-80% tienen un metabolismo hepático, ¿ya? Y una depuración renal. ¿Y qué problemas tiene este paciente? Tiene problemas hepáticos, tiene una cirrosis hepática y tiene una nefropatía, ¿no? Tiene una insuficiencia renal. Entonces, la paciente de por sí ya tiene un cuadro en el cual
su hígado no va a metabolizar los fármacos que le estamos colocando. Y dos, no va a tener la capacidad de depurar estos fármacos, eliminarlos o eliminarlos por la vía urinaria, ¿no? Tres, ¿no? Hay un dato también fundamental de la paciente, es hipoalbuminémico. Cuando nosotros colocamos un fármaco, el 50% de estos fármacos van a ir a donde tienen que actuar. El otro 50%, dependiendo del porcentaje de disociación que tengan, va a ir a almacenarse a la albúmina. Entonces, la albúmina es un lugar donde se está almacenando, ¿no? Entonces, cuando yo coloco mis fármacos, probablemente el tiempo de acción de estos fármacos sea, el tiempo de inicio de acción sea más rápido, porque no hay albúmina que pueda almacenar a estos fármacos. Entonces, la paciente rápidamente va a ingresar en un plano anestésico. Para nosotros bien, ¿no? Porque está ingresando rápido. Pero el problema es de que estos fármacos no se van a poder metabolizar y eliminar. ¿Por qué? Porque tanto la parte hepática y como renal está alterada. A pesar de que, por decir, mira, con el fentanilo han usado una dosis muy, muy baja, ¿no? A lo que necesita, pues no ha respondido adecuadamente la paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente estos 100 microgramos de fentanilo todavía sigan circulando en su organismo y haciendo efecto, ¿no? Porque el hígado no lo está metabolizando. Con respecto al midazolam, la dosis es de 0.1 hasta 0.3 miligramos por kilo. Nuestra paciente pesa 46 kilos, le corresponde 4.6 miligramos, ¿no? A 10, póngale, ¿no? Miligramos, ¿no? Más o menos haciendo un rango. Pero nuestra paciente, ¿cuánto ha recibido? 3 miligramos. Midazolam, principal benzodiazepina que se metaboliza a nivel hepático. Entonces, nuestra paciente sigue dormida a pesar de que se ha usado una dosis baja. ¿Por qué? Porque el hígado no está teniendo su función. El rocuronio. ¿Cuánto es la dosis de rocuronio? 0,6 miligramos por kilo. ¿Cuánto debíamos haberle colocado? 24, ¿no? Más o menos, ¿no? 24 miligramos. ¿Cuánto le han colocado? 10 miligramos, ¿no? A pesar de haber usado estas dosis bajas para lo que le corresponde, la paciente pues ha presentado este problema por efecto residual de los fármacos, ¿no? Acá realizan toda la intubación, no hay ningún problema. En la inducción, ¿no? Paciente respira espontáneamente con los siguientes valores, ¿no? Como su compañero hace mención, ¿no? Hace un volumen tidal bajo, ¿no? Y necesita FiO2 altos, ¿no? Se manifestaba para extubar a un paciente, debemos usar un FiO2 menos del 30%, ¿no? Estamos usando 80%, ¿no? La paciente estaba taquicárdica, probablemente tratando de compensar, pues, a ese poco volumen que está haciendo, ¿no? Se extuban al paciente y pues lógicamente ya no está con un apoyo ventilatorio, ya no tiene el FiO2 al 80%, la paciente empieza a desaturar, 88%, empieza a tener un mal patrón, porque probablemente el efecto de estos fármacos, benzodiazepinas, relajantes e hipnóticos, sigan recirculando, ¿no? Por ahí también alguien en una de sus respuestas colocó, ¿no? No usaron el TOF. Claro, también debían haber usado el TOF, ¿no? Para ver qué grado de relajación tuvieron los fármacos o ver el grado de relajación de los músculos, ¿no? Probablemente ahí hubiéramos confirmado, ¿no? Esta paciente todavía tiene un TOF de 60, un TOF de 50, ¿no? Quiere decir que el relajante sigue circulando y sigue haciendo efecto en los músculos, ¿no? Y ya con el AGA, pues se confirma, ¿no? De que pues el paciente está ventilando mal, ¿no? No está haciendo un buen esfuerzo, los músculos no están teniendo una buena contracción para poder ventilar y barrer el CO2 o mantener el CO2 dentro de los valores normales, ¿no? En este caso, se reintuba al paciente y se da el apoyo ventilatorio hasta que probablemente el efecto de todos estos fármacos se depuren adecuadamente, ¿no? Y en ese momento se extube a la paciente. Entonces, todo este cuadro se ha producido por la falta, pues, de un metabolismo adecuado
de los fármacos que se ha usado en el acto anestésico de este paciente. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, muchachos. ¿Dudas, Doctor, inquietudes con respecto? Sí, dime, Renato. doctor, ¿hay dosis corregidas para cada uno de los medicamentos, así con calculadoras, así? No tenemos dosis corregidas, pero lo que sí podemos hacer en los pacientes, sobre todo ancianos o adultos mayores, pues es usar un 20% menos a lo que le corresponde, ¿no? Probablemente eso es lo que han hecho, pues, ¿no? Acá. Por eso vemos de que, en este caso, de que han usado menos, ¿no? Le correspondía acá a este paciente entre 120 y 200, ¿no? Entonces le corresponde para ser un adulto anciano un 20% menos. 20% menos de 120 sería, 96. entonces por eso más o menos le han dado 100 microgramos, ¿no? Entonces más o menos han hecho una corrección menos del 20% de este paciente, ¿no? En los pacientes ancianos, ¿no? Doctor, Albeniz. y hubiera sido, Dime. Renato, doctor, Renato. y hubiera sido recomendado usar un antagonista del bloqueador, de los bloqueadores musculares, como su gama de X. Sí, sí. Podrían haberse usado, ¿no? Es más, creo que en este caso, en esta paciente, sí se usó, ¿ah? En el momento que la vieron que estaba ventulando. Claro, esa parte no lo hemos escrito en la historia, pero en esta paciente sí se usó el Sugamadex. Pero a pesar de haber usado el Sugamadex, eh, es que para el uso del Sugamadex debe existir una buena función renal, porque el Sugamadex un polímero, bueno, un carbohidrato, es un pentámero que usa de glucosa, que tiene una forma de hexagonal, que va y agarra y abraza al rocuronio y se lo lleva para la vía urinaria, ¿no? En este caso, en esta paciente, pues su función renal está disminuida, ¿no? Entonces, a pesar de que usaron el Sugamadex, no tuvo el efecto que estaban buscando, ¿no? Que era revertir el efecto de los relajantes, ¿no? ¿Por qué? Por las mismas consideraciones de los antecedentes de esta persona. Que tenga problemas hepáticos, problemas renales, ¿no? Muy bien. Albeniz, también creo que quería realizar alguna pregunta. Doctor, una consulta. Sí. Doctor, en este caso de pacientes, para hacer el destete también usan lo que es la dexmedetomidina o netamente lo usan como anestesio. ¿Cómo? La desmetomidina. Claro, ¿lo usan como para poder destetar a un paciente o lo usan como anestesia? Porque Ya. La dexmetomidina se usa más para sedación, ¿ya? Es más para un proceso de sedación. Usamos eso. Para destete de paciente también se usa, ¿no? Porque no deprime las funciones, el sistema, el centro respiratorio, ¿no? La desmetomidina. Por eso es muy bien usado la desmetomidina para una sedación. Ustedes saben que en un proceso de sedación no queremos que el paciente deje de respirar, ¿no? Entonces usamos desmetomidina. Y cuando un paciente, sobre todo en pacientes que están en ventilación mecánica de forma crónica o prolongada, no para nosotros en anestesia, porque nosotros lo usamos pues por 2, 3 horas al paciente y de ahí lo estamos extubando, ¿no? En cambio, un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos generalmente está 2, 3 semanas con un ventilador. Entonces, para destetar a este paciente se usa la dexmetomidina porque la dexmetomidina hace de que el paciente pueda tolerar al tubo, ¿no? Ustedes, por decir, si
un momento están comiendo algo o están tomando líquidos y una gotita de eso pasa a su tráquea, ustedes empiezan a toser pues intensamente, ¿no? Es nuestro mecanismo de defensa. Imagínense ahora que ustedes están con un objeto dentro de su tráquea, entonces ustedes van a tener una desesperación, ¿no? Van a querer toser, ¿no? Porque su mecanismo de defensa de las vías respiratorias es toser, eliminar el objeto que está ahí, ¿no? Entonces, para que tolere el paciente, usamos la dexmedetomidina, ¿no? En los pacientes, sobre todo de una ventilación prolongada, ¿no? Y para poder extubar estos pacientes, usamos pues la dexmedetomidina. Como anestésico puro, no usamos a la dexmedetomidina. Gracias, doctor. Ujú. Doctor, Muy bien. Sí, Becerra. sí, doctor. Bueno, me parece que al final del caso dice que al paciente se le reintuba. Sí, al final se le reintuba al paciente, ¿no? Para darle apoyo ventilatorio. Es más, a esta paciente cuando la vuelven a intubar, no le colocan ningún otro medicamento, muchachos. Agarran, hacen la laringoscopía y ¡fum! Le colocan el tubo, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente todos los fármacos que han usado durante para la inducción y el mantenimiento de la paciente, pues sigue circulando en la paciente, ¿no? Entonces ya no es necesario nuevamente colocarle fármacos, ¿no? Porque ya está con todos los fármacos anestésicos recirculando en todo su bueno, en toda su economía, ¿no? En toda la sangre, ¿no? Todos los compartimentos, ¿no? Y a esta paciente la extuban al día siguiente, ¿no? Ella la operan como primer turno, 8 de la mañana, acaban a las 11 de la mañana, la extuban, tratan de hacerla ventilar durante una hora, usan medicamentos, en este caso su Gamadex, usan flumacenil, que viene a ser el antídoto de las benzodiazepinas. En Perú no tenemos naloxona, que sería el antídoto de lo que vienen a ser los opioides, en este caso fentanilo, no se usa eso, pero a la paciente a pesar de eso, pues persiste con el cuadro de la depresión respiratoria, mal patrón ventilatorio, entonces la vuelven a intubar y recién al día siguiente, 24 horas después, extuban con éxito a la paciente. ¿Por qué? Porque ya probablemente todos esos fármacos han sido metabolizados al ritmo, pues, de este hígado que está dañado, pues, ¿no? Su velocidad de metabolismo probablemente ha sido muy, muy lenta, pues, ¿no? Ok, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Listo, muy bien. Entonces, bueno, muchachos, a todos los que han hecho las partes de la exposición, lo unen y me envían a mi correo, al correo pues institucional, ¿ya? Al Frankenstein que están creando, lo mandan. Muy bien. Eso sería todo, muchachos. ¿Ya? Conmigo ya Gracias, doctor. sería Gracias, todo doctor. eso. Como siempre le digo a Ok, todos los doctor. grupos, de repente esta es la última clase que tenemos con ustedes, bueno, la parte de anestesia, ¿no? Siempre ustedes saben que el Teams funciona como un chat, cualquier pregunta, duda, inquietud me pueden hacer llegar, siempre estamos para resolver sus preguntas, sus dudas que tuvieran pues en la carrera. ¿Ok? Muy bien. Que les vaya muy bien, muchachos, cuídense, estudien, sigan estudiando, prepárense y ya nos vemos probablemente en los hospitales. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Ok, Muchas gracias, doctor. doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches.